Buenas tardes, mi nombre es Lucía Velasco y estamos en una nueva entrega de El mundo a través de la historia, con el ciclo El origen de la democracia en Atenas Antigua, parte 4. El día de hoy hablaremos de la importancia de Solón y sus reformas. Antes de hablar directamente de Solón, debemos hacer mención a un problema de la época. Este se puede desplegar en dos o considerar como dos caras de una misma moneda: el aumento demográfico y la subdivisión de la tierra por cuestiones de herencia. Tanto el uno como el otro hizo que la tierra se convirtiera en un recurso natural insuficiente. Y además de esto, se le suma otra situación particular, que fueron malas cosechas. Esto llevó a los campesinos a una situación de dependencia e incapacidad de pagar sus deudas, por lo que tuvieron que trabajar la tierra de otros a cambio de un mínimo porcentaje de lo producido. Muchos perdieron su tierra, otros fueron esclavizados y otros hasta perdieron su vida porque los préstamos se garantizaban con la persona misma. Solón nació en el 640 a.C. aproximadamente, hijo de una familia aristócrata. En su árbol genealógico cuenta con uno de sus ancestros, Acodro, el último rey de Atenas, de quien ya hablamos en uno de los videos anteriores. Y en el árbol, de manera descendente, como uno de los miembros de su linaje, estaría Pisístrato, de quien hablaremos posteriormente. Fue poeta, comerciante y considerado como uno de los 7 sabios de Grecia. Hablaba a través de poemas y a su vez era un hombre reflexivo, dotado de un sentido práctico, capaz de asumir medidas enérgicas. Sus acciones parecían dictadas por un sentido de ponderación clave de la cultura ateniense. ¿Esto qué quiere decir? Que no tomaba decisiones a la ligera, sino que consideraba los elementos a favor y en contra de una situación y luego elegía lo que considerara más favorable. En lo militar, tuvo un papel destacado en la guerra contra Mégara por el rescate de Salamina y en la liberación de Delfos. Por aquella época, para evitar el conflicto que se veía venir por el descontento de las clases populares, se decidió poner otro arconte con plenos poderes y así restaurar la eunomía de la ciudad. Eunomía es una palabra griega que se traduce como armonía. Esta función recayó en Solón, quien había sido arconte en el 594 a.C. Desde entonces se había caracterizado por ser una persona que anteponía el interés general sobre el particular. Por ejemplo, no se asoció con la aristocracia de su época para hacerse a la tiranía. Su objetivo fue el bienestar de la polis. Reformas económicas. Anuló deudas penales, es decir, alivió a campesinos empobrecidos, pero perjudicó a los acreedores, aunque muchos de ellos eran usureros y explotadores. Prohibió que la persona del deudor sirviera de garantía de un préstamo. Diversificó la economía de manera tal que los campesinos tuvieron ingresos adicionales. Cambió el sistema de pesos y medidas para facilitar el intercambio comercial con otras ciudades. Prohibió la exportación de cereal e incrementó la de aceite de oliva. Fomentó la inversión extranjera al invitar comerciantes prolijos
al Ática y darles ciudadanía. Los padres tenían la obligación de enseñar un oficio a los hijos. De no hacerlo, estos quedaban exentos de cuidarlos en la vejez. Desarrolló el comercio, la agricultura y la educación. Las reformas de Solón en su conjunto fueron muy importantes, pero revierte mayor especialidad las reformas políticas, porque aquí se presentó un cambio que permitió avances considerables hacia la democracia. Suprimió los privilegios de clase que estaban garantizados por el linaje familiar. A cambio de ello, propuso una división social de acuerdo al dinero que poseía la persona. Anteriormente, la importancia de la persona radicaba en la sangre, en la tribu, en el linaje. Ahora, la importancia radica en el dinero que se posee. Dividió a los ciudadanos en 4 clases. Los pentacosiomedimnos, que poseían tierra que producían 500 medimnos al año. Los hipeis, caballeros, que tenían entre 300 a 500 medimnos. Los seugitas, que poseían una yunta de bueyes y renta entre 200 y 300 medimnos. Y los tetes eran los que tenían ingresos inferiores a 200 medimnos. Los pentacosiomedimnos y los hipeis eran las clases privilegiadas, por lo que eran electos para todas las funciones públicas. Los seugitas podían ser elegidos para magistraturas menores y hacer parte del Consejo de los 400. Los tetes podían enrolarse como marineros o infantería ligera por el mayor tiempo posible o tiempo indefinido. También se les permitía participar en asambleas y desempeñar función de jurado. Las 3 primeras clases podían ser hoplitas, prestar servicio durante 3 años, un tiempo definido, un tiempo corto. Recuerden ustedes que cuando hablamos en un video anterior acerca de los hoplitas y las instituciones militares actuales, decíamos que los primeros eran personas que se dedicaban a otras actividades y su ingreso económico se debía a esas actividades. Lo que vemos hoy en las instituciones militares es que los soldados son profesionales, se dedican tiempo completo a ello y su ingreso económico depende del salario que allí ganen. Solón creó junto al Areópago el Consejo de los 400 para equilibrar la Asamblea Popular de manera tal que el poder de los eupátridas se vio muy disminuido. Reformas jurídicas. Solón condenó la injusticia y el deseo inmoderado de riqueza. Atenuó las leyes de Dracón y limitó la aplicación de la pena de muerte a delitos graves. Decretó una amnistía para quienes hubiesen sido desterrados por penas menores, motivo por el cual los alcmeónidas pudieron regresar al Ática luego de ser expulsados en la época de Silón. Recuerden que cuando vimos el video anterior, Megacles no tuvo compasión de Silón cuando se acogió a la diosa para pedirle protección. Esto no fue visto con buenos ojos y motivo por el cual Megacles fue desterrado, Megacles y toda su familia. Los alcmeónidas son muy importantes porque a esta tribu pertenecieron
Clístenes y Pericles, de quienes hablaremos posteriormente. Pero es importante que nos vaya sonando y vayamos guardando en nuestra memoria este nombre. Solón siempre guardó el justo medio y la mesura. A pesar de ello, provocó el descontento de la ciudad. Cansado de reproches, se separó voluntariamente del poder y realizó un viaje por 10 años. Y murió en el 560 a.C. En resumen, podemos decir que Solón fue un personaje de marca mayor, porque logró comprender el descontento del pueblo y hacer cambios con respecto a la tradición, en lo concerniente a lo económico, sociopolítico y jurídico. Pero con estas, ninguna facción quedó contenta y tuvo reproches de parte y parte. Gracias. Espero que esta información haya sido útil, importante y de su agrado. No deje de darle like si le gustó.